Hablemos de educación cristiana. ¿Por qué es importante instruir a los niños y adolescentes en la palabra de Dios? Primeramente, debemos reconocer que es un mandato divino de parte del Señor de que los niños y adolescentes sean instruidos en su palabra. Así como nos manda Marcos capítulo 10 versículo 14, donde nos dice: dejad a los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Asimismo, sabemos que los niños y adolescentes están en un proceso de crecimiento y desarrollo de aprendizaje. Por lo tanto, como educadores cristianos, tenemos la responsabilidad de sembrar en ellos la palabra de Dios, así como lo manda Deuteronomio capítulo 22, versículo 6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como educadores cristianos tenemos esta larga labor de evangelizar a los más pequeños, y para ello nos hemos preparado con metodologías de aprendizaje eficaces para lograr en ellos un aprendizaje significativo. A continuación vamos a conocer cada uno de ellos. Continuando con el tema, en esta ocasión veremos el método de aprendizaje de forma visual. Los alumnos o niños visuales necesitan ver el lenguaje corporal y de las expresiones faciales del maestro para entender completamente el contenido y la lección. Tienden a preferir sentarse en las primeras bancas para ser obstruidos, como por ejemplo las cabezas. Pueden pensar en imágenes y aprender mejor a partir de representaciones de visuales, como diagramas, libros de textos, ilustraciones, diapositivas, rotafolios, folletos. Los niños visuales con frecuencia prefieren tomar notas detalladas, hacer dibujos para absorber la información. Como uno de ellos son los videos. Los videos, los niños ven el personaje que se está relatando en el video y ese personaje le llama la atención al niño, como por ejemplo el pequeño David, que mató a un gigante con una sola piedra. Entonces también vemos los afiches. Los afiches al niño le llaman la atención, porque a esos afiches ven como el niño ve, como así imaginación, se imagina el niño y quiere ser como ese que está en el afiche. Eso es una forma de poder llegar a los niños. Y también los dramas, los niños ven como una vivencia, como si ellos lo estuvieran viviendo ese drama que se está relatando o dando. Y eso es una forma que el niño pueda absorber la información de la enseñanza que el maestro está dando al niño. Y ese es un método que nosotros podemos llegar a través de la forma visual. Continuando con el tema, tenemos táctiles sinestésicos. A través de este método, los maestros enseñan a los niños y adolescentes empleando el sentido del tacto y la libertad también de movimientos prácticos. De esta manera se logra un ambiente atractivo entre el docente y el alumno, manteniendo un contacto muy especial, ¿no?, con sus niños a dicha clase. También podemos citar algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es teniendo movimientos corporales, ¿no? Corporales, como son la dinámica y los juegos. También otro ejemplo podemos considerar en cuanto a la música, tocando instrumentos musicales, ¿no? Y de esta manera conllevando a nuestros niños o adolescentes a una adoración o una alabanza, ¿no?, a nuestro Dios Todopoderoso. También otro ejemplo podemos considerar realizando trabajos manuales, utilizando textos bíblicos. De esa manera, ¿no?, sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestros niños y adolescentes, y pueden ser de bendición. Amén. Bien, continuando con nuestro tema, tocando este punto muy importante referente a aprenden escuchando, o sea, de forma auditiva. Estos niños auditivos aprenden y aprenderán mucho mejor mediante conferencias verbales, discusiones, hablando y escuchando lo que otros dicen.
Interpretan también los significados subyacentes de las palabras, escuchando la entonación de voz, también la velocidad de la voz y como otros matices. La información escrita también puede tener muy poco significado hasta ser escuchada. Estos niños a menudo se benefician de la lectura del texto a voz alta y el uso de una máquina grabadora. Las maestras encargadas de la evangelización a los más pequeños realizan su sesión de aprendizaje basándose en dos tipos de aprendizajes para una enseñanza pues eficaz, reconociendo así las fortalezas y las debilidades de cada alumno. Uno de estos son los cánticos y el otro tipo de aprendizaje son las historias narradas. Gracias. Bueno, continuando con el tema, en esta ocasión veamos el método de educación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaron métodos similares de educación para los niños y los adolescentes, para que ellos puedan conocer las Sagradas Escrituras. Los métodos de enseñanza en el Antiguo Testamento que se aplicaron son el método auditivo, por el audio, el método visual y el método de la adoración, la cual es la más efectiva. Veamos acerca del método auditivo. Generalmente el método auditivo es que los padres de familia contaban historias bíblicas a sus hijos o hechos reales que hacía Dios. Eso se pasaba de generación en generación, la cual podemos ver una referencia bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6 al verso 7. Pero veamos un poco también acerca del método visual. Generalmente lo visual, hay muchos niños y adolescentes que aprenden viendo, observando. ¿Y cómo podían aprender las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras? A través de las festividades del pueblo de Dios. Aquellas festividades que quizás más resaltaban en el pueblo de Dios era la Pascua, la fiesta del Purim, el día del Pentecostés y el tabernáculo, y podemos mencionar mucho más, pero eran, digamos, las más resaltantes en que los niños podían aprender visualmente. Ahora veamos el método de la adoración. El método de la adoración era el método más importante y más efectivo, porque la adoración hacía que cada uno de los niños y de los adolescentes tengan una experiencia personal con Dios, la cual podemos ver también una referencia bíblica, podemos ver en el libro de Primera de Samuel. Claramente podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al verso 19, una experiencia personal. Porque eso es lo que hace la adoración, hace que nosotros tengamos una comunión plena con el Señor. Y cuanto más los niños y los adolescentes, que ellos son los que más necesitan de Dios, que la palabra de Dios esté cimentada en ellos.